La masacre más brutal en la historia del cártel Jalisco Nueva Generación comenzó con una traición que había estado gestándose durante meses en las montañas de Jalisco. Todo empezó con la muerte de Rafael Mendoza, conocido como El Perro, comandante de plaza del CJNG en la zona de Tepatitlán, quien durante los últimos 2 años había construido un imperio personal que generaba más de 20 millones de pesos mensuales. El Perro no era un sicario común. A los 34 años había escalado desde soldado raso hasta convertirse en uno de los operadores más poderosos del cártel, controlando una célula de casi 100 hombres que dominaban territorio estratégico en el norte de Jalisco. Su zona incluía rutas clave para el tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos, laboratorios de producción de cristal y redes de extorsión que abarcaban desde empresarios hasta comerciantes de mercados locales. Pero el Perro había cometido el pecado cardinal en el mundo del narcotráfico. Había comenzado a pensar como jefe independiente en lugar de como operador del CJNG. Durante meses había estado desviando porcentajes del dinero que debía reportar a sus superiores en Guadalajara. En lugar de enviar el 70% de las ganancias, como mandaba el protocolo, enviaba el 50% y se quedaba con la diferencia para fortalecer su propia operación. Con ese dinero extra reclutaba sicarios que le debían lealtad personal. Compraba armamento más sofisticado y establecía contactos directos con proveedores de precursores químicos. Más peligroso aún, había comenzado negociaciones secretas con los Chapitos, los hijos del Chapo, que ahora dirigían el cártel de Sinaloa. Las conversaciones iniciales eran sobre respeto territorial y no agresión mutua. Pero según informantes infiltrados en la célula del Perro, las pláticas habían evolucionado hacia algo mucho más ambicioso. La posibilidad de que el Perro cambiara de bando completamente, llevándose consigo su territorio y sus hombres. El plan era audaz, pero factible. El Perro controlaría su zona como una franquicia independiente del cártel de Sinaloa, manteniendo todos sus ingresos a cambio de pagar una cuota fija mensual a los Chapitos y permitir el paso libre de cargamentos sinaloenses por su territorio. Era un esquema que le habría dado independencia operativa total mientras reducía sus obligaciones financieras con cualquier cártel mayor. Los Murciélagos, el grupo élite de sicarios que reporta directamente al patrón y se encarga de eliminar traidores dentro del CJNG, habían estado monitoreando las actividades sospechosas del Perro durante 3 meses. Su líder, conocido como el Lince, había compilado evidencia detallada de la traición en desarrollo, registros de llamadas a números asociados con los Chapitos, movimientos de dinero que no coincidían con reportes oficiales, reuniones secretas con intermediarios sinaloenses. El Lince había presentado su informe al patrón en persona durante una reunión de comandantes en una casa de seguridad en las montañas de Michoacán. El líder del CJNG había escuchado en silencio mientras el Lince detallaba cada elemento de la traición del Perro. ¿Qué recomiendas?, había preguntado el patrón al final del reporte. Eliminación completa, había respondido el Lince. No solo el Perro, sino toda su célula. Si permitimos que uno se independice, otros van a intentar lo mismo. ¿Tienes un plan específico? Sí, patrón, pero va a requerir paciencia. El plan del Lince era brutal en su simplicidad, esperar a que el Perro muriera por cualquier medio y después usar su funeral como oportunidad para eliminar toda su célula de una sola vez. La lógica era impecable, después de la muerte de su comandante, todos los sicarios leales a él estarían reunidos en el mismo lugar con defensas bajas debido al contexto de luto, sin sospechar que serían atacados durante una ceremonia tradicionalmente respetada por todos los cárteles. ¿La oportunidad? Llegó más rápido de lo esperado. El martes anterior, el Perro había muerto en un enfrentamiento con elementos del ejército en una brecha cerca de Tepatitlán. Oficialmente fue un intercambio de disparos durante un operativo antidrogas que resultó en la muerte del comandante y 5 de sus hombres. Extraoficialmente, hay versiones que sugieren que los murciélagos filtraron la ubicación exacta del Perro a contactos militares, asegurándose de que el problema se resolviera sin que el CJNG tuviera que ensuciarse las manos directamente. Sea cual sea la verdad, el Perro terminó muerto.
Con 5 impactos de rifle en el pecho y su célula de sicarios inmediatamente comenzó a planear un funeral, digno de un comandante caído. La elección del lugar no fue casualidad. La funeraria Jardines del Recuerdo en Zapopan era conocida en el submundo de Guadalajara como el lugar donde narcos de cierto nivel velaban a sus muertos. No era una instalación ostentosa como las que usaban capós de primer nivel, pero ofrecía discreción y seguridad que la gente del crimen organizado valoraba. Los dueños, la familia Herrera, llevaban 3 generaciones en el negocio funerario y habían desarrollado una clientela especializada durante la última década. Sabían exactamente con quién estaban tratando cuando llegaban con hileras de camionetas con hombres armados. Cobraban tarifas premium por sus servicios y a cambio garantizaban privacidad absoluta y protección de sus instalaciones. Tenían acuerdos tácitos con autoridades locales para que no hubiera malentendidos durante servicios funerarios. Los velatorios narcos se desarrollaban sin interferencia policial y a cambio los dueños de la funeraria mantenían un perfil bajo y nunca hablaban con medios sobre sus clientes especiales. El velorio del perro se programó para el domingo, comenzando a las 4 de la tarde y extendiéndose hasta la madrugada del lunes. Era tiempo suficiente para que todos los sicarios importantes de la célula pudieran llegar desde diferentes puntos del territorio, presentar sus respetos y participar en ceremonias tradicionales del narco para honrar a comandantes caídos. Los preparativos comenzaron el sábado. La célula del perro organizó todo con precisión militar. Un convoy de 15 camionetas para transportar a los 56 sicarios más importantes, coordinación con la funeraria para reservar la sala principal, adquisición de flores, música, comida y alcohol suficiente para un velorio de alto nivel. También establecieron medidas de seguridad, aunque tradicionalmente los funerales narcos se consideraban territorio neutral, donde no se atacaba a enemigos. Decidieron mantener guardias armados en el perímetro de la funeraria y rotación de vigías en calles circundantes. Era una precaución rutinaria que habían aplicado en otros eventos similares. Lo que no sabían era que los murciélagos llevaban días monitoreando cada detalle de sus preparativos. El lince había establecido una vigilancia discreta en la funeraria desde el miércoles. Sus hombres, disfrazados como trabajadores de construcción, vendedores ambulantes y transeúntes comunes, habían mapeado completamente el lugar, todas las entradas y salidas, posiciones de cámaras de seguridad, rutinas del personal, horarios de patrullajes policiales en la zona. También habían identificado a cada sicario importante de la célula del perro mediante fotografías tomadas con lentes telescópicos durante reuniones preparatorias del funeral. El lince tenía una lista completa con nombres, posiciones dentro de la célula, nivel de peligrosidad e importancia operativa de cada objetivo. La lista incluía lugartenientes que manejaban finanzas, comandantes de escuadrones que dirigían operaciones violentas, veteranos con décadas de experiencia en el narco y especialistas en diferentes aspectos del negocio criminal, tráfico de drogas, secuestro, extorsión, lavado de dinero. Eliminar a esos 56 sicarios específicos no solo decapitaría la célula del perro, sino que enviaría un mensaje devastador a cualquier otra célula del CJNG que estuviera considerando una traición similar. El domingo por la mañana, el lince reunió a sus 20 hombres más experimentados en una casa de seguridad ubicada a 15 minutos de la funeraria. Eran veteranos de múltiples operaciones, sicarios de élite entrenados específicamente para la eliminación de traidores internos, todos con un historial de lealtad absoluta al patrón. Compañeros, les dijo el lince mientras desplegaba planos detallados de la funeraria. Esta noche vamos a mandar un mensaje que el CJNG va a recordar durante años. Les explicó cada detalle del plan, posicionamiento de vehículos para bloquear salidas, secuencia de entrada para maximizar el elemento sorpresa, asignación de objetivos específicos para cada tirador, protocolo de extracción una vez completada la misión. ¿Alguna pregunta?, preguntó al terminar la explicación. Uno de sus hombres levantó la mano. ¿Y los civiles que van a estar ahí? ¿La familia del muerto? Las órdenes del patrón son claras. Eliminar a todos los sicarios traidores. Los civiles no son objetivo, pero si se interponen, es responsabilidad suya.
Era una respuesta que dejaba margen para daño colateral si la situación lo requería. A las 4 de la tarde comenzó el velorio del perro. Los 56 sicarios llegaron en un convoy coordinado, ocupando el estacionamiento completo de la funeraria y calles adyacentes con sus camionetas. Era un despliegue impresionante de poder, vehículos nuevos, hombres bien vestidos, armamento discreto pero visible, actitud de gente acostumbrada a que la respeten y la teman. La familia del muerto también había llegado, su madre, doña Carmen, de 67 años. Sus hermanos Miguel y Roberto, sus 2 hijas pequeñas, Sofía de 9 años y Alejandra de 11. Eran civiles completamente ajenos al narco, gente humilde que nunca había entendido cómo su Rodrigo se había convertido en el perro, pero que lo amaban como familia sin importar sus decisiones de vida. Durante las primeras 5 horas, el velorio transcurrió según los patrones tradicionales de un funeral narco, llantos auténticos, abrazos entre compañeros, brindis con tequila en honor del caído. Los sicarios intercambiaban historias de operaciones que habían realizado junto al perro, de balaceras que habían sobrevivido, de enemigos que habían eliminado bajo su liderazgo. Era un momento de cohesión grupal, de reafirmar lealtades entre miembros de la célula, de procesar colectivamente la pérdida de su comandante y decidir informalmente quién podría sucederlo en el mando. Lo que no sabían era que cada palabra, cada gesto, cada momento de vulnerabilidad estaba siendo observado por equipos de los murciélagos posicionados en edificios cercanos con equipos de vigilancia de alta tecnología. A las 9 de la noche, el Lince recibió confirmación final. Los 56 objetivos prioritarios estaban confirmados dentro de la funeraria. Era momento de ejecutar la operación que cambiaría para siempre la historia del CJNG. Todos los equipos, prepárense para iniciar, comunicó por radio encriptada. En 5 minutos comenzamos la operación más importante de nuestras carreras. A las 9:03 de la noche, 6 camionetas negras sin placas se aproximaron a la funeraria Jardines del Recuerdo desde diferentes direcciones. Los murciélagos habían estudiado cada ruta de acceso, cada patrón de tráfico, cada detalle logístico para maximizar el elemento sorpresa y minimizar las posibilidades de escape para sus objetivos. El Lince iba en la camioneta líder, comunicándose por radio con sus 5 equipos de asalto. Unidad 1, confirmen posición en entrada principal. Unidad 2, bloqueen salida trasera. Unidades 3 y 4, cubran calles laterales. Unidad 5, mantengan perímetro exterior. La coordinación era perfecta, resultado de semanas de planeación detallada y años de experiencia en operaciones de eliminación selectiva. Cada uno de los 20 sicarios de élite sabía exactamente cuál era su objetivo, su posición asignada, su ruta de extracción. Lo que hacía esta operación diferente de otras que los murciélagos habían ejecutado era la escala y el contexto. Nunca habían atacado 56 objetivos simultáneamente. Nunca habían violado la santidad tradicional de un funeral narco. Nunca habían arriesgado crear un precedente tan brutal que cambiaría las reglas del juego para todos los cárteles. Pero el patrón había sido claro en sus instrucciones. La traición del perro no podía quedar sin un castigo ejemplar. Cualquier célula del CJNG que estuviera considerando independizarse necesitaba entender que las consecuencias serían absolutas e irreversibles. Dentro de la funeraria, el ambiente seguía siendo de luto controlado. Los 56 sicarios se habían distribuido por la sala principal, algunos sentados en sillas plegables alrededor del ataúd del perro, otros de pie conversando en grupos pequeños, varios fumando en el patio trasero de la funeraria. El León, lugarteniente principal del perro, había aprovechado el velorio para consolidar su posición como probable sucesor. Durante las últimas horas había estado hablando discretamente con comandantes de escuadrón, asegurándose de que apoyarían su liderazgo cuando llegara el momento de reestructurar la célula. Compañeros, había dicho durante un brindis improvisado. El perro nos enseñó que la lealtad es lo más importante en este negocio. Vamos a honrar su memoria manteniéndonos unidos. Lo que el León no sabía era que su nombre encabezaba la lista de objetivos prioritarios de los murciélagos, como segundo al mando de la célula traidora. Era considerado igual de peligroso que el comandante muerto.
La gorda, una de las 4 mujeres sicarias presentes, había estado coordinando la logística de seguridad del funeral. Era una veterana de 15 años en el narco, especialista en manejo de finanzas y lavado de dinero de la célula. Durante la tarde había supervisado el posicionamiento de guardias en el perímetro y la rotación de vigías. Todo tranquilo afuera, le había reportado al León 1 hora antes. Los muchachos no han visto movimiento sospechoso. Era una evaluación correcta basada en la información disponible, pero los murciélagos eran demasiado profesionales para ser detectados por la vigilancia rutinaria de sicarios, que no esperaban ser atacados. En el patio trasero, el Chino y el Prieto, 2 comandantes veteranos con más de 20 años cada uno en el negocio, discutían el futuro de la operación sin su comandante. ¿Crees que los jefes en Guadalajara van a mandar un nuevo comandante o van a permitir que el León tome el control?, preguntaba el Chino. Espero que sea el León, respondía el Prieto. Conoce el territorio, conoce la gente, sabe cómo funcionan nuestras rutas. Ambos tenían razón en su análisis, pero ninguno viviría lo suficiente para ver cómo se resolvía la sucesión. Las 2 hijas del perro, Sofía y Alejandra, estaban sentadas junto a su abuela Carmen, cerca del ataúd de su padre. Las niñas no entendían completamente por qué había tanta gente armada en el funeral de su papá, pero habían captado la gravedad del momento y se comportaban con una solemnidad inusual para su edad. Abuela, había preguntado Sofía en voz baja, ¿por qué todos estos señores tienen pistolas? Para protegernos, mi hijita, había respondido doña Carmen, aunque ella misma no estaba completamente segura de que esa explicación fuera correcta. A las 9:05, el lince recibió confirmación final de que todos sus equipos estaban en posición. Las 6 camionetas habían rodeado completamente la funeraria sin ser detectadas. Los tiradores de élite estaban posicionados en ventanas de edificios cercanos. Los equipos de bloqueo habían cortado todas las rutas de escape. Atención todos los equipos, comunicó por radio. Iniciamos operación en 60 segundos. Recuerden, el objetivo es la eliminación completa de todos los sicarios identificados. Minimicen el daño colateral, pero prioricen el cumplimiento de la misión. Era el momento culminante de meses de planeación, pero también un punto sin retorno que cambiaría para siempre la reputación del CJNG en el mundo del narco mexicano. Los 2 sicarios que hacían guardia en la entrada principal de la funeraria, el Ganso y el Rubio, estaban conversando sobre el partido de fútbol que habían visto la noche anterior. Eran soldados veteranos de la célula con 5 años cada uno trabajando para el perro. Pero su atención estaba relajada debido al contexto del funeral. ¿Viste el gol que metió el América?, decía el Ganso. Pinche golazo, respondía el Rubio. Ojalá el partido de mañana sea igual de bueno. Fueron las últimas palabras que intercambiarían. A las 9:06 exactamente, la primera camioneta de los murciélagos se detuvo bruscamente frente a la entrada principal. Bajaron 4 hombres. Con pasamontañas negros, chalecos tácticos y fusiles AK-47. No gritaron advertencias, no dieron oportunidad de rendición. Las primeras ráfagas alcanzaron al Ganso y al Rubio antes de que pudieran siquiera alcanzar sus armas. Cayeron simultáneamente con múltiples impactos en pecho y cabeza, sin posibilidad de alertar a sus compañeros adentro. El sonido de disparos automáticos rompió la tranquilidad del velorio como la explosión de dinamita. Dentro de la sala principal, los 54 sicarios restantes tardaron varios segundos preciosos en procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Balacera?, gritó el León, siendo el primero en reaccionar. Pero ya era demasiado tarde para una respuesta coordinada. Los murciélagos habían diseñado su ataque para crear máxima confusión en los primeros momentos críticos. Simultáneamente a la entrada principal, equipos de asalto habían bloqueado la salida trasera y todas las ventanas accesibles. Los sicarios adentro descubrieron que estaban completamente atrapados, sin rutas de escape, enfrentando a atacantes que conocían perfectamente la distribución del lugar. «Es una emboscada», gritó la gorda, tratando de organizar una defensa.
Improvisada. Los sicarios comenzaron a sacar sus armas, buscando cobertura detrás de lo que pudieran encontrar, mesas, sillas. Hasta el mismo ataúd del perro se convirtió en un parapeto desesperado. Pero estaban en una desventaja táctica masiva. Los murciélagos tenían posiciones dominantes en la entrada, un campo de fuego que cubría toda la sala y habían mantenido el elemento sorpresa hasta el último momento. La primera fase del enfrentamiento duró exactamente 3 minutos de fuego automático intenso. Los sicarios de la célula del perro respondieron con todo lo que tenían, pistolas. Algunos rifles que habían dejado en sus camionetas pero que algunos pudieron recuperar. Granadas de fragmentación que 2 de ellos cargaban como equipamiento estándar. El ruido era ensordecedor. AK-47 disparando en modo automático, pistolas calibre 45 respondiendo desesperadamente, gritos de hombres heridos, llantos de terror de civiles atrapados en el fuego cruzado. Las 2 niñas, Sofía y Alejandra, habían sido tiradas al piso por su abuela en cuanto comenzaron los disparos. Doña Carmen las cubría con su propio cuerpo, susurrándoles oraciones mientras las balas silbaban por encima de sus cabezas. No miren, mis hijitas, les repetía, cierren los ojos, no miren nada. Pero era imposible no escuchar. Los sonidos de violencia extrema se grababan en memorias infantiles que nunca podrían borrarse, gritos de agonía, súplicas desesperadas, impactos de balas contra carne y hueso. El chino logró alcanzar una posición defensiva detrás del altar improvisado que habían construido para el perro. Desde ahí pudo disparar hacia los atacantes con cierta efectividad, alcanzando a uno de los murciélagos en el hombro. «Les dimos a uno», gritó a sus compañeros. «Podemos resistir». Pero era optimismo desesperado. Los murciélagos tenían superioridad numérica, mejor posicionamiento y armamento más pesado. Además, habían planificado para la contingencia de una resistencia prolongada. El prieto trató de llegar a la salida trasera donde sabía que tenían una camioneta con armamento más pesado. Corrió agachado entre las sillas, esquivando disparos hasta llegar a la puerta. Cuando la abrió, se encontró con 2 sicarios de los murciélagos esperándolo con escopetas. No tuvo oportunidad de defenderse. Uno por uno, los sicarios de la célula del perro comenzaron a caer, no por falta de valor o habilidad, sino porque estaban enfrentando una operación diseñada específicamente para eliminar cualquier posibilidad de escape o resistencia exitosa. A los 5 minutos de iniciado el ataque, quedaban menos de 20 sicarios vivos y la mayoría estaban heridos o sin municiones. El león, desde su posición detrás del ataúd, gritó hacia donde calculaba que estaban los atacantes. «Somos gente del CJNG. ¿Están matando a su propia gente?» La respuesta llegó en forma de una voz amplificada por megáfono. «Ustedes dejaron de ser gente del CJNG cuando decidieron traicionar al patrón». Era la confirmación de que no se trataba de un ataque de un cártel rival, sino de una purga interna. Los murciélagos habían venido específicamente a eliminar traidores. En los siguientes 3 minutos, la resistencia organizada se desintegró completamente. Los sicarios supervivientes se dispersaron por la funeraria, algunos escondiéndose en baños. Otros en closets, algunos tratando de refugiarse detrás de muebles pesados. Pero los murciélagos habían entrado en la fase de cacería sistemática. Con la resistencia armada efectivamente neutralizada, comenzaron la búsqueda metódica de sobrevivientes usando una lista fotográfica para identificar objetivos específicos que aún no habían sido eliminados. Era el momento más brutal de toda la operación, ejecuciones selectivas de hombres heridos e indefensos que suplicaban por sus vidas. La fase de cacería sistemática comenzó a las 9:14 de la noche, cuando el sonido de disparos automáticos cesó y fue reemplazado por algo mucho más aterrador: silencio interrumpido por pasos metódicos y disparos individuales de ejecución. El lince entró personalmente a la sala principal de la funeraria, acompañado por 4 de sus mejores tiradores. Llevaba en la mano una lista plastificada con fotografías y nombres de los 56 objetivos prioritarios, marcando con plumón rojo cada eliminación confirmada. Búsqueda sistemática, ordenó a sus hombres.
Verificamos identidad antes de rematar. No queremos errores. La disciplina de los murciélagos era impresionante incluso en medio de la masacre. No se trataba de violencia descontrolada, sino de una operación militar ejecutada con precisión profesional. El león, herido en el abdomen y la pierna derecha, había logrado arrastrarse hasta un rincón de la sala, donde se refugiaba detrás de un arreglo floral de gran tamaño. Tenía 2 balas en su pistola Glock, pero sabía que no eran suficientes para cambiar el resultado de la confrontación. Cuando escuchó pasos acercándose a su posición, tomó una decisión desesperada. Se incorporó con dificultad, arrojó su arma al suelo y levantó las manos. «¡No disparen!», gritó. «Me rindo. Soy el león, lugarteniente de la célula. Puedo darles información valiosa». Uno de los murciélagos se acercó con el rifle apuntándole al pecho. «¿Información? ¿Sobre qué?». «Sobre los contactos con Sinaloa, sobre planes que tenía el perro, sobre dinero escondido en casas de seguridad». El sicario consultó por radio con el lince. «Jefe, el león quiere negociar información». La respuesta fue inmediata. «Elimínenlo. Las órdenes del patrón son claras, no hay negociación con traidores». El tiro de gracia resonó en la sala como punto final de cualquier esperanza de supervivencia para los sicarios restantes. La gorda había logrado llegar al baño de mujeres, donde se había encerrado con Pestillo. Sabía que era un refugio temporal. Pero esperaba que los murciélagos se fueran sin registrar cada rincón de la funeraria. Desde su escondite escuchaba las conversaciones de los atacantes mientras ejecutaban a los sobrevivientes. «Heridos. Este es el chino», decía una voz. «Confirmo eliminación». «El prieto eliminado en la puerta trasera», reportaba otra. «¿Cuántos llevamos?», preguntaba el lince. 47 confirmados. Faltan 9. La gorda entendió que llevaban una cuenta exacta, que tenían una lista específica, que no se irían hasta completar todos los objetivos. Con manos temblorosas, sacó su teléfono celular y mandó un último mensaje a su hermana en Guadalajara: «Cuida a mis hijos. Los amo». 5 minutos después, los murciélagos forzaron la puerta del baño. «María Elena Vázquez, conocida como la gorda», dijo el lince. Consultando su lista, encargada de finanzas de la célula traidora. «Por favor», suplicó ella, «tengo 2 hijos pequeños. Pueden quedarse con todo el dinero, pueden quedarse con las casas. Solo déjenme vivir por ellos. Debiste pensar en tus hijos antes de traicionar al patrón». El disparo fue limpio, profesional, sin sadismo innecesario. Para los murciélagos, cada eliminación era un trabajo que debía completarse eficientemente. En otra área de la funeraria, 3 sicarios jóvenes se habían escondido en un closet de suministros. El chamaco, el Richie y el Pipo tenían entre 19 y 22 años. Eran soldados rasos de la célula con menos de 2 años de experiencia en el narco. «¿Crees que si nos entregamos nos van a perdonar?», susurró el chamaco. «No creo», respondió el Richie. «¿Escuchaste lo que le dijeron al león?». «Entonces, ¿qué hacemos?». «Esperar y rezar que no nos encuentren». Pero los murciélagos tenían experiencia en búsquedas exhaustivas. Sabían todos los lugares donde la gente desesperada trata de esconderse durante operaciones de eliminación. Cuando abrieron la puerta del closet, los 3 jóvenes lloraban abiertamente. «Somos soldados rasos», dijo el Pipo, con voz quebrada. «No sabíamos nada de traición, solo seguíamos órdenes». El lince consultó su lista. Los 3 nombres estaban incluidos. «La ignorancia no es excusa para la traición», sentenció. Los 3 disparos fueron casi simultáneos. Mientras los murciélagos continuaban su búsqueda sistemática, la familia del perro permanecía aterrorizada en un rincón de la sala principal. Doña Carmen seguía cubriendo a sus nietas con su cuerpo, murmurando oraciones desesperadas. Sofía y Alejandra habían dejado de llorar. El shock de presenciar violencia extrema las había sumido en un estado de disociación que los psicólogos infantiles llaman congelamiento traumático.
Sus mentes jóvenes simplemente se desconectaron de una realidad demasiado brutal para procesar. Miguel y Roberto, hermanos del perro, habían sido empujados contra la pared por dos de los murciélagos. Ustedes son familia, no son objetivos, les había dicho uno de los sicarios. Pero si se mueven, si gritan, si interfieren, se convierten en objetivos. Ambos hermanos habían asentido desesperadamente, entendiendo que su supervivencia dependía de permanecer completamente pasivos mientras masacraban a los compañeros de su hermano muerto. Era una posición psicológicamente devastadora, presenciar ejecuciones múltiples sin poder intervenir, sabiendo que cualquier movimiento podría resultar en su propia muerte y la de sus familiares. A las 9:25, los murciélagos habían eliminado 53 de los 56 objetivos. Quedaban 3 sicarios vivos escondidos en diferentes partes de la funeraria. El zorro se había metido debajo de una camioneta en el estacionamiento trasero. Era un veterano de 35 años, con 15 años de experiencia en el narco, especialista en secuestros y extorsión. Conocía tácticas de supervivencia que había aprendido durante múltiples operaciones violentas. Desde su escondite podía escuchar las conversaciones de los murciélagos mientras registraban los vehículos. ¿Revisaron debajo de las camionetas?, preguntaba una voz. Todavía no. Vamos por orden. El zorro sabía que tenía minutos antes de ser descubierto. Con movimientos cuidadosos, comenzó a arrastrarse hacia la vegetación que rodeaba el estacionamiento, esperando alcanzar la calle donde podría perderse en el tráfico nocturno. Pero los murciélagos habían establecido un perímetro exterior, específicamente para evitar que los objetivos escaparan hacia las calles circundantes. Cuando el zorro llegó al borde del estacionamiento, se encontró con 2 sicarios esperándolo con escopetas. ¿A dónde creías que ibas?, le preguntó uno de ellos. El zorro levantó las manos lentamente. Hermanos, soy un veterano del CJNG. Llevo 15 años siendo leal al cártel. Fuiste leal al cártel. Después fuiste leal a un traidor. Yo solo seguía órdenes de mi comandante. No sabía de los planes de independencia. El patrón dice que la ignorancia de la traición es traición. Objetivo número 54. Eliminado. Los 2 sicarios restantes estaban escondidos juntos en la oficina administrativa de la funeraria. El alacrán y el oso eran comandantes de escuadrón con 10 años cada uno trabajando para el perro. Habían logrado acceder a la oficina cuando comenzó la balacera y desde ahí habían escuchado el desarrollo completo de la masacre, gritos, súplicas, disparos de ejecución, conversaciones de los murciélagos coordinando la búsqueda. ¿Cuántos crees que queden vivos?, susurró el alacrán. Pocos, respondió el oso. Tal vez nosotros somos los únicos. ¿Qué hacemos? El oso revisó su pistola. Tenía 5 balas restantes. Podemos esperar a que se vayan, pero no creo que se vayan sin completar la lista completa. O podemos salir disparando con 5 balas contra 20 sicarios de élite. Es suicidio. Entonces, ¿qué? El oso miró por la ventana de la oficina hacia el estacionamiento, donde podía ver siluetas de los murciélagos registrando vehículos. Podemos intentar negociar, dijo finalmente. ¿Viste lo que le pasó al león cuando trató de negociar? Sí, pero tal vez si ofrecemos información realmente valiosa. ¿Qué información? Ubicaciones de laboratorios de cristal que el perro no reportaba al cártel, cuentas bancarias con dinero desviado, contactos con los chapitos. Era información que efectivamente podría ser valiosa para los murciélagos y sus superiores. Pero ambos sabían que las probabilidades de supervivencia eran mínimas sin importar lo que ofrecieran. A las 9:32, los murciélagos llegaron a la oficina administrativa. Habían registrado sistemáticamente cada área de la funeraria y la oficina era el último lugar donde podrían estar escondidos los objetivos restantes. Salgan con las manos arriba, ordenó el lince desde el pasillo. Última oportunidad de cooperar. El alacrán y el oso se miraron. Era el momento de la decisión final. Vamos, dijo el oso.
Al menos intentémoslo. Abrieron la puerta lentamente con las manos levantadas. Somos los últimos, dijo el alacrán. Queremos negociar información por nuestras vidas. El lince consultó su lista. Quedaban exactamente 2 nombres sin marcar, el alacrán y el oso. ¿Qué información? Ubicaciones de 3 laboratorios secretos de cristal, cuentas bancarias en Islas Caimán con $15 millones, grabaciones de conversaciones con los chapitos. El lince consideró la oferta durante 30 segundos. Era información que definitivamente interesaría a sus superiores. Finalmente tomó una decisión que reflejaba la naturaleza absoluta de las órdenes que había recibido. La información es valiosa, dijo. Pero las órdenes del patrón son claras, eliminación completa, sin excepciones. Los 2 últimos disparos de la masacre resonaron en el pasillo de la funeraria. A las 9:35 de la noche, el lince marcó los nombres finales en su lista. 56 objetivos eliminados. Misión cumplida completamente. Todos los equipos, extracción inmediata, ordenó por radio. Operación terminada exitosamente. Los murciélagos salieron de la funeraria con la misma precisión militar con que habían entrado. 6 camionetas desaparecieron en diferentes direcciones por las calles de Zapopan, mezclándose con el tráfico nocturno normal antes de que llegaran las primeras patrullas policiales. El lince había ejecutado una extracción perfecta, 0 bajas propias. Todos los objetivos eliminados. Tiempo total de operación, exactamente 32 minutos. Era una eficiencia que solo sicarios de élite podían lograr, pero detrás de ellos dejaron una escena que cambiaría para siempre la percepción pública sobre los límites de la violencia del crimen organizado mexicano. La funeraria Jardines del Recuerdo parecía un matadero. 56 cuerpos estaban esparcidos por toda la instalación, en la sala principal, pasillos, baños, oficinas, estacionamiento. La sangre cubría paredes, pisos, muebles. El olor a pólvora quemada y muerte se mezclaba con el aroma de las flores funerarias en una combinación nauseabunda. Los 17 civiles heridos incluían empleados de la funeraria que habían tenido la mala suerte de estar trabajando el turno nocturno. Jorge Martínez, embalsamador de 45 años con 20 años de experiencia, había recibido una bala perdida en el hombro izquierdo mientras trataba de esconderse en el laboratorio de preparación. Nunca había visto algo así, declaró después a los paramédicos que lo atendían. He trabajado con narcos durante años, pero siempre respetaban los funerales. Esto es diferente. Patricia Hernández, recepcionista de 32 años. Y madre soltera de 2 hijos. Tenía esquirlas de metralla en la pierna derecha de cuando una granada de fragmentación explotó cerca del mostrador principal. Pensé que iba a morir, sollozaba. Mientras esperaba la ambulancia. Solo estaba haciendo mi trabajo. ¿Por qué tenía que pasar esto? El más gravemente herido era don Rodolfo Herrera, dueño de la funeraria junto con sus hermanos. El hombre de 67 años había sufrido un trauma de cráneo severo cuando se aventó al suelo durante los disparos, golpeándose con la esquina de un escritorio metálico. Estaba inconsciente cuando llegaron los paramédicos, con una hemorragia interna que requería cirugía inmediata. Sus 40 años en el negocio funerario, 3 generaciones de familia dedicadas a dar dignidad a los muertos. Habían terminado con él luchando por su propia vida en el hospital. La familia del perro permanecía en estado de shock traumático. Doña Carmen había logrado mantener vivas a sus nietas. Pero el costo psicológico era incalculable. Sofía, de 9 años, no había hablado desde que terminó la balacera. Permanecía sentada en un rincón, abrazando la muñeca que había llevado al funeral. Con la mirada perdida de quien ha presenciado un horror que su mente infantil no puede procesar. Alejandra, de 11 años, había desarrollado un temblor incontrolable en ambas manos. Cada vez que escuchaba un ruido fuerte, sirenas de ambulancias, motores de vehículos, incluso voces elevadas, se encogía como si esperara nuevos disparos. Miguel y Roberto, hermanos del perro, habían sido testigos impotentes de las ejecuciones sistemáticas de hombres que conocían desde hacía años.
Varios de los sicarios eliminados habían crecido en el mismo barrio que ellos, habían sido compañeros de escuela de su hermano, habían compartido cenas familiares en casa de doña Carmen. Eran muchachos del barrio, murmuraba Miguel mientras daba declaración a la policía. Los conocíamos desde niños. ¿Cómo pudieron matarlos así, como animales? Roberto intentaba explicar el contexto a los agentes investigadores. Mi hermano se metió en cosas malas, lo sabemos. Pero estos muchachos que murieron. Muchos tenían familias, tenían hijos pequeños. Las autoridades de Jalisco tardaron 47 minutos en llegar a la escena después de los primeros reportes de tiroteo. Era un tiempo récord de respuesta. Para los estándares locales, pero completamente inútil, considerando que la masacre había durado solo 32 minutos. El primer patrullero que llegó fue el agente Marco Sánchez, un veterano de 15 años en la policía de Zapopan. Había respondido a cientos de escenas violentas durante su carrera, pero nunca a algo de esta magnitud. Cuando entré a la funeraria, declaró posteriormente. Pensé que había explotado una bomba. No podía creer que toda esa destrucción fuera solo de armas pequeñas. El agente Sánchez contó 31 cuerpos en la sala principal, 12 en pasillos y oficinas. 8 en el estacionamiento, 5 en áreas exteriores. Cada cuerpo tenía múltiples impactos de bala, muchos con heridas que claramente eran tiros de gracia. Fue una ejecución sistemática, reportó a sus superiores. No fue una balacera donde dos grupos se enfrentaron. Fue una masacre. El comandante de la policía municipal, coronel Arturo Mendoza, llegó 20 minutos después con el equipo de investigación forense. Era un oficial experimentado que había manejado casos complejos de crimen organizado durante una década, pero admitió que nunca había visto una operación de eliminación tan precisa. Quienquiera que haya hecho esto, dijo a los reporteros que comenzaban a llegar, tiene entrenamiento militar avanzado. Esto no lo hacen sicarios comunes. La escena forense reveló detalles que confirmaron la naturaleza profesional del ataque. Los casquillos encontrados eran todos del mismo calibre, indicando coordinación en el armamento. Los patrones de disparos mostraban disciplina. Táctica, ráfagas controladas, no desperdicio de munición, tiros de precisión para confirmar muertes. Más significativo era lo que no encontraron, no había evidencia de resistencia prolongada. No había barricadas improvisadas. No había indicios de que las víctimas hubieran tenido tiempo para organizar una defensa efectiva. Todo sugería un ataque sorpresa ejecutado por un equipo con información detallada sobre la distribución del lugar y las posiciones de los objetivos. El fiscal general de Jalisco, licenciado Eduardo Ramírez, llegó a la medianoche con un equipo de especialistas en crimen organizado. Era un funcionario con 25 años de experiencia procesando casos de narco, pero reconoció que esta masacre representaba una escalada sin precedentes en la violencia interna de los cárteles. Hemos visto purgas antes, declaró a los medios, pero nunca con esta precisión, nunca en un contexto funerario, nunca con la eliminación tan completa de una célula. Las primeras investigaciones confirmaron las identidades de 53 de los 56 muertos como sicarios activos del CJNG. Los otros 3 eran asociados civiles, un contador que manejaba finanzas, un mecánico que mantenía los vehículos de la célula, un hermano menor de uno de los comandantes que trabajaba como halcón. Eliminaron toda la estructura operativa, explicó un analista de inteligencia policial. No dejaron a nadie que pudiera mantener funcionando el territorio de Tepatitlán. Los medios comenzaron a llegar masivamente después de la medianoche, reporteros de televisión, fotógrafos de prensa, corresponsales de medios nacionales e internacionales. La magnitud de la masacre había captado una atención que normalmente solo recibían ataques terroristas o desastres naturales. Pero las autoridades estatales implementaron un cordón informativo estricto. Prohibieron las fotografías de los cadáveres, limitaron el acceso de los reporteros al área acordonada, establecieron conferencias de prensa controladas con información mínima. Es una investigación en curso, repetía el vocero oficial. No podemos comprometer el proceso legal proporcionando detalles específicos. En realidad,
el cordón informativo tenía un objetivo diferente: evitar que las imágenes de la masacre se viralizaran en redes sociales y crearan pánico público sobre la capacidad de los cárteles para ejecutar operaciones de esta magnitud. Las familias de los 56 muertos comenzaron a llegar a partir de la 1 de la madrugada: esposas, madres, hijos, hermanos de los sicarios eliminados, buscando información sobre el destino de sus familiares. Era una procesión desgarradora de dolor que se extendió durante horas, mujeres llorando desconsoladamente cuando confirmaban la muerte de sus esposos, madres ancianas que no podían comprender cómo sus hijos habían terminado masacrados, niños pequeños preguntando cuándo regresaría papá. Pero también era una demostración del costo humano del narco, que raramente recibe atención mediática. Cada sicario eliminado tenía una familia que dependía económicamente de él, hijos que quedaban huérfanos, deudas que ahora no podrían pagarse. María Guadalupe Torres, viuda del León, llegó con sus 3 hijos menores de edad. ¿Dónde está mi esposo?, preguntaba a la policía. Me dijeron que hubo problemas en el funeral, pero nadie me explica qué pasó. Cuando finalmente le confirmaron que el León estaba entre los muertos, su reacción fue de negación total. No puede ser. Él solo fue a despedirse del perro. No estaba metido en nada malo. Era un autoengaño comprensible de una esposa que había preferido no saber los detalles específicos sobre el trabajo de su marido, pero que ahora enfrentaba la realidad de que él había sido identificado como traidor por sus propios superiores. Rosa Elena Vázquez, hermana de la Gorda, llegó buscando información sobre el paradero de María Elena. Mi hermana me mandó un mensaje muy raro, explicó a los investigadores. Decía que cuidara a sus hijos y que los amaba. Después se cortó la comunicación. Cuando encontraron el cuerpo de la Gorda en el baño de mujeres, Rosa Elena colapsó completamente. Andrea no era mala persona, sollozaba. Solo trataba de mantener a sus hijos. ¿Por qué la mataron así? Los hijos huérfanos de la Gorda, un niño de 8 años y una niña de 6, se quedarían con su tía, quien trabajaba como empleada doméstica con un sueldo que apenas alcanzaba para su propia familia. Era un patrón que se repetiría 56 veces. Familias destruidas económicamente por la muerte del sustento principal, niños que crecerían sin padres, mujeres que tendrían que encontrar maneras de sobrevivir sin el apoyo económico que recibían de sus esposos o hermanos. El costo social de la masacre se extendería durante años, afectando a decenas de familias que no habían elegido involucrarse en el narco, pero que sufrirían las consecuencias de las decisiones de sus parientes. A las 3 de la madrugada, cuando finalmente removieron el último cadáver, la funeraria Jardines del Recuerdo había quedado destruida no solo físicamente, sino como negocio. Los hermanos Herrera, propietarios de tercera generación, entendían que nunca podrían recuperarse de la asociación con la masacre. Ninguna familia querría velar a sus muertos en un lugar donde habían asesinado a 56 personas. 40 años construyendo una reputación, decía el hermano mayor, destruidos en 32 minutos. Pero el impacto más profundo de la masacre no era el daño a un negocio familiar o el trauma de los sobrevivientes. Era el mensaje que los murciélagos habían enviado a toda la estructura del CJNG. No existe refugio sagrado, no hay códigos que protejan a los traidores. Obediencia absoluta o muerte sin excepciones. Era un nuevo paradigma de terror interno que cambiaría para siempre las dinámicas de lealtad dentro del cártel más poderoso de México. Las consecuencias de la masacre comenzaron a manifestarse inmediatamente después de que se conocieron los detalles de lo ocurrido en la funeraria Jardines del Recuerdo. El mensaje enviado por los murciélagos resonó por toda la estructura del CJNG como ondas sísmicas que cambiarían para siempre las dinámicas internas del cártel. En el territorio de Tepatitlán, que había controlado el perro, los soldados rasos que habían sobrevivido por no estar en el funeral enfrentaron una decisión desesperada: entregarse a los nuevos comandantes enviados por el patrón esperando un perdón que probablemente no llegaría, huir de Jalisco tratando de desaparecer completamente, o cambiar de bando uniéndose a cárteles rivales. El Rata, un halcón de 24 años que había trabajado 3 años para el perro, era uno de los aproximadamente 15 sicarios menores que no habían sido invitados al funeral. Después de enterarse de la masacre,
Tomó un autobús hacia Tijuana con sus ahorros de 30,000 pesos, esperando cruzar a Estados Unidos y desaparecer para siempre. Ya no hay futuro aquí, le explicó a su madre antes de irse. Si me quedo, me van a matar por haber sido gente del perro. Si me voy a otro cártel, también me van a matar por ser traidor. La única opción es salir del país. Su historia se repitió con variaciones en los casos de otros sobrevivientes de la célula eliminada. Algunos buscaron refugio con familias en estados lejanos. Otros trataron de negociar protección con las autoridades a cambio de información. Unos pocos intentaron acercarse a cárteles competidores. Pero la mayoría simplemente desapareció, abandonando la vida criminal para intentar trabajos legales con identidades falsas en ciudades donde nadie conociera su pasado. El territorio lucrativo que había generado 20 millones de pesos mensuales para el perro quedó temporalmente vacío, creando una oportunidad que otros grupos criminales intentaron aprovechar. Células menores del cártel de Sinaloa, grupos locales de secuestradores, incluso pandillas de extorsionadores, trataron de moverse hacia la zona de Tepatitlán durante los días posteriores a la masacre. Pero el patrón había anticipado esta situación. Dentro de 48 horas había enviado a 200 sicarios de confianza total para tomar el control completo del territorio. Acompañados por el Oso Gris, un comandante veterano con 20 años de lealtad demostrada al cártel. Este territorio ahora está bajo administración directa, anunció el Oso Gris a comerciantes, transportistas y operadores locales. Las reglas son simples: obediencia total, reportes completos, cero tolerancia para la traición. Era un sistema de control más estricto que el que había implementado el perro. Cada operación requería autorización previa. Cada peso ganado tenía que ser reportado y justificado. Cada contacto con externos era monitoreado por redes de informantes. El nuevo régimen generaba menos dinero para los operadores locales, pero garantizaba lealtad absoluta a la estructura central del CJNG. En otras células del cártel distribuidas por Jalisco, Michoacán, Colima y otros estados donde el CJNG tenía presencia, los comandantes medios comenzaron a recibir visitas de los murciélagos. No eran visitas de eliminación, sino de verificación de lealtad. El lince y sus hombres llegaban sin aviso a las reuniones de comandantes regionales, revisaban los libros financieros, interrogaban a los lugartenientes sobre comunicaciones con externos. Inspeccionaban arsenales y casas de seguridad. Es una auditoría de lealtad, explicaba el lince durante estas visitas. El patrón quiere asegurar que todos entendieron el mensaje de lo que pasó en Zapopan. Los comandantes que habían mantenido lealtad absoluta no tenían nada que temer. Pero aquellos que habían desarrollado ambiciones de independencia o que habían estado desviando dinero enfrentaban el terror constante de ser identificados como los próximos objetivos. El Halcón, comandante de plaza en Colima, que había estado considerando establecer contactos independientes con traficantes colombianos, canceló inmediatamente todas sus iniciativas no autorizadas. Después de ver las fotos de lo que pasó en el funeral, confesó a su lugarteniente de mayor confianza: entendí que no hay cantidad de dinero que valga arriesgar terminar como el perro y su gente. Varios comandantes que habían estado en proceso de construir bases de poder personal decidieron proactivamente reportar sus actividades sospechosas a los superiores, esperando que la transparencia voluntaria fuera interpretada como lealtad renovada. El clima de terror interno tuvo efectos que el patrón no había anticipado completamente. Sicarios experimentados comenzaron a desertar en números significativos, no por deslealtad, sino por miedo a ser acusados falsamente de traición. Preferían retirarse voluntariamente del narco antes que arriesgar ser eliminados en la próxima purga. El Pantera, un veterano de 15 años con un historial impecable de lealtad, pidió el retiro formal. Después de la masacre. Ya no confío en nadie, le explicó al patrón durante una reunión personal. Si el perro, que era un comandante exitoso, fue marcado como traidor, cualquiera puede ser marcado. Prefiero retirarme mientras todavía puedo hacerlo vivo. El patrón accedió al retiro, pero estableció condiciones estrictas: el Pantera podía irse, pero tenía que mudarse fuera de México.
No podía tener contacto con excompañeros y estaría bajo vigilancia permanente para asegurar que no trabajara para cárteles competidores. Era un precedente que otros veteranos comenzaron a seguir. El retiro voluntario se volvió una opción preferible para sicarios que querían salir del narco, pero que temían que los intentos de independencia fueran interpretados como traición. Paradójicamente, la masacre que había sido diseñada para fortalecer el control interno del CJNG también había debilitado la estructura operativa del cártel por la pérdida de personal experimentado. Los medios nacionales e internacionales cubrieron la masacre como un punto de inflexión en la guerra del narco mexicano. Analistas de seguridad interpretaron el evento como evidencia de que los cárteles habían abandonado completamente los códigos tradicionales que habían regulado la violencia interna. La masacre de Zapopan marca el fin de una era en el crimen organizado mexicano, escribió un especialista en seguridad para el periódico El Universal. Cuando un funeral, un evento tradicionalmente respetado por todos los cárteles, se convierte en una oportunidad para una eliminación masiva, significa que no quedan reglas que limiten la violencia. El gobierno federal respondió con un operativo de seguridad que desplegó 500 elementos adicionales de la Guardia Nacional en Jalisco. Pero era una respuesta reactiva que llegó después de que la masacre ya hubiera enviado su mensaje. Las autoridades estadounidenses que monitoreaban las actividades del CJNG por su papel en el tráfico de fentanilo interpretaron la masacre como una señal de fortalecimiento del cártel bajo el liderazgo del patrón. La eliminación tan precisa de una célula completa requiere una capacidad de inteligencia y coordinación operativa que solo los cárteles más sofisticados pueden ejecutar, reportó un analista de la DEA en un comunicado interno. Pero la evaluación estadounidense no capturó completamente los efectos desestabilizadores que la masacre había tenido en la estructura interna del CJNG. 6 meses después de la masacre, el territorio que había generado 20 millones mensuales para el perro producía solo 12 millones bajo la nueva administración. La diferencia no era resultado de una menor demanda o competencia externa, sino del clima de terror que había reducido la eficiencia operativa. Los comandantes locales gastaban tiempo significativo documentando su lealtad en lugar de optimizar las operaciones. Los sicarios trabajaban con un miedo constante que afectaba la toma de riesgos necesaria para la expansión territorial. El reclutamiento de personal nuevo era más difícil porque los candidatos temían ser asociados con un cártel que eliminaba células completas. El costo de mantener a los murciélagos como fuerza de control interno también había aumentado exponencialmente. El lince y sus hombres requerían recursos constantes para operaciones de vigilancia, verificación de lealtad y eliminación selectiva de amenazas potenciales. Era un sistema insostenible a largo plazo, pero el patrón había decidido que el control absoluto era más importante que la eficiencia económica. Las 2 niñas que habían presenciado la masacre, Sofía y Alejandra, fueron trasladadas a terapia psicológica especializada en trauma infantil. Pero el daño a sus mentes jóvenes era tan severo que los psicólogos predijeron efectos que durarían toda la vida. Presenciar violencia extrema a edades tan tempranas crea patrones de miedo y desconfianza que son muy difíciles de revertir, explicó la doctora que las trataba. Estas niñas van a cargar las secuelas de esa noche durante décadas. Doña Carmen, su abuela, había desarrollado síntomas de estrés postraumático que la mantenían despierta con pesadillas recurrentes sobre los sonidos de los disparos y los gritos de agonía. La familia había decidido mudarse fuera de Jalisco, tratando de comenzar una vida nueva lejos de las memorias traumáticas, pero sabían que nunca podrían escapar completamente de lo que habían presenciado. Un año después de la masacre, la funeraria Jardines del Recuerdo permanecía cerrada. Los hermanos Herrera habían puesto la propiedad en venta, pero no encontraban compradores dispuestos a adquirir un lugar asociado con la masacre más brutal en la historia reciente del narco mexicano. El edificio se deterioraba lentamente, con ventanas rotas, jardines sin mantenimiento, letreros desteñidos. Se había convertido en un monumento involuntario a la noche que había cambiado para siempre las reglas de la violencia interna en el crimen organizado. Los vecinos del área evitaban pasar cerca del edificio abandonado. Rumores locales sugerían que el lugar estaba embrujado por los espíritus de los 56 hombres que habían muerto violentamente allí.
Era una superstición comprensible para una comunidad que había presenciado un evento traumático que desafiaba la lógica de la violencia normal del narco. El mensaje de los murciélagos había sido recibido claramente por toda la estructura del CJNG. No existe lugar sagrado, no hay código que proteja a los traidores. La obediencia absoluta es la única garantía de supervivencia. Pero en el proceso de enviar ese mensaje, habían establecido un precedente de terror interno que eventualmente se volvería contra la estabilidad del propio cártel. Cuando la lealtad se basa únicamente en el miedo absoluto, cuando cualquier ambición puede ser interpretada como traición, cuando la eliminación masiva se convierte en una herramienta de control rutinaria, la estructura criminal se vuelve frágil y propensa al colapso interno. La masacre de 56 sicarios en el funeral de Zapopan había fortalecido el control del patrón a corto plazo, pero había plantado las semillas de la destrucción que germinarían en los años posteriores. Por ahora, sin embargo, el mensaje era claro para todos los involucrados en el narcotráfico mexicano. El CJNG, bajo el liderazgo del patrón, no toleraría la traición en ninguna forma y estaba dispuesto a cruzar cualquier línea moral para mantener la disciplina absoluta. La noche del domingo en Zapopan había cambiado para siempre las reglas del juego en la guerra del narco. No habría más refugios seguros, no habría más códigos respetados, solo obediencia total o muerte sin excepciones. Era el nuevo paradigma de terror que definiría la violencia del crimen organizado mexicano durante los años venideros.